reportaje de Loret de Mola en Latinus con la ayuda de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuestionando la austeridad del presidente y la riqueza en la que supuestamente vive el hijo del presidente en Estados Unidos. Súper reportaje de aquel que reportaba desde Afganistán mientras disparaban los tanques, mi querido Jaime Hernández. Fíjate que, hijo mano, yo cada vez confirmo que con algunas excepciones honorables y con algunas excepciones, realmente el periodismo en México vive una de sus peores etapas. Y fíjate que yo tenía la esperanza de que con el tiempo el periodismo fuera capaz de regenerarse, pero hoy tenemos a estos personajes como Carlos Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva, como todos estos, como Broso, que son personajes que son la muestra de lo que es el mal periodismo o de cómo se corrompió el periodismo en México. Hoy el periodismo en México está contaminado por estos intereses políticos, intereses corporativos, y hoy en México se ejerce un periodismo de trinchera, pero la trinchera no es en defensa de la libertad de expresión, sino en defensa de intereses corporativos o políticos. Hoy el periodismo es cada vez más sectario, cada vez más irracional, cada vez más extremista. Insisto, salvo honrosas excepciones. Y lo lamentable de todo esto es que personajes como Carlos Loret de Mola sigan actuando de manera tan impune como lo hicieron con el montaje de Lorenz Cassés, como lo hicieron cuando yo descubrí el montaje que se había armado Loret de Mola frente a mis propias narices. Te acordarás que en aquel diciembre del 2001, Carlos Loret de Mola llegó al último de la cobertura de la guerra en Afganistán. Le echamos la mano entre varios colegas porque era su primera cobertura, no tenía experiencia, llegó aterrado de miedo y le echamos la mano, lo llevamos hasta las faldas de la montaña de Tora Bora, donde había un viejo tanque T-52 soviético que disparaba a contentillo de lo que les daban. Algunos periodistas les daban sus $100 y este tanque disparaba y disparaba, pero esos disparos de los tanques no servían para nada, ¿no? Formaban parte de una especie de coreografía del que se beneficiaban las grandes cadenas, los reporteros ahí con el tanque detrás disparando, y eso es lo que hizo Carlos Loret de Mola, que llegó y desapareció. Y lo molesto de todo este incidente, Vicente, es que, por ejemplo, para que te des cuenta de ello, en esa cobertura que yo realicé durante varios meses, se murieron varios amigos míos, la gente perdió su vida, los civiles, una cosa terrible. Yo mismo caí víctima de una neumonía, mi esposa me tuvo que rescatar para sacarme de Afganistán y llevarme directamente al hospital en Madrid. Y yo creo que cuando uno sopesa esto, el precio que han pagado otros colegas con su vida, el precio de la sociedad afgana que sigue viviendo ese infierno, y lo comparas con los actos de simulación de Carlos Loret de Mola, que dijo que él había sido de los primeros periodistas en entrar a Afganistán, que él no tenía miedo y que incluso les dijo a los colegas que estaban temerosos en la frontera con Pakistán: ¿qué les pasa? ¿Por qué no entran ustedes, muchachos? No, es que es ilegal y además tenemos miedo. ¿Cómo que miedo? Yo soy un periodista mexicano y todos los días los mexicanos nos cruzamos la frontera con Estados Unidos. En fin, este farsante, este espurio del periodismo realmente sigue haciendo de las suyas. Y ¿sabes qué? A lo mejor voy a utilizar un término que es un poco duro quizá para los oídos de nuestros oyentes o de tus oyentes,
Pero Carlos Loret de Mola, al igual que otros periodistas y columnistas, se han convertido como esas putas que andan por rastrojos. Mira, te explico. Durante la Guerra Civil Española estaban dos bandos, ¿no? Los republicanos y los fascistas de Franco. Y las prostitutas pues tenían que ganarse la vida y tenían que pasar de un lado al otro para ofrecer sus servicios. Y por la noche con nocturnidad, las prostitutas eran llevadas por sus padrotes para cruzar las líneas de batalla y así daban su servicio a ambos lados, ¿no? Por eso existe esta expresión, andan como puta por rastrojos, por los rastrojos de los campos, de los sembradíos, y cruzan durante la noche con nocturnidad. Así es, haz de cuenta Loret de Mola. Anda como puta por rastrojos cruzando los campos para ofrecer sus servicios al mejor postor. Y yo creo que esto te demuestra una vez más, querido Vicente, la urgente necesidad de regenerar el periodismo en México, un periodismo que ya no puede ser un periodismo de carácter equidistante, neutro, aséptico, no. El periodismo en México tiene que tomar partido, porque hay muchos bandidos, Vicente, que ya tomaron partido a favor de las grandes corporaciones, a favor de intereses políticos, a favor de intereses espurios, a favor de intereses que dañan la soberanía y el futuro de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que ya llegó el momento de quitarnos, hacer de lado este tema del periodismo objetivo, que por cierto nunca ha existido, y ir a favor de un cambio de verdad, de una regeneración de los medios de comunicación con proyectos como el tuyo, que apuestan por la libertad sin censura, que apuestan por llamarle a las cosas por su nombre. Y es triste que haya gente que todavía crea que Carlos Loret de Mola es un periodista y un paladín de la libertad de expresión. ¿Cómo